Hacía tiempo que no teníamos nada igual, el espectacular y potente smartwatch Huawei Watch GT3. Hoy, la review. Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y como seguro que ya habréis visto más de una review, hoy os voy a traer un vídeo diferente en el que voy a tratar de responder a muchas preguntas que he visto en comentarios y en las redes, como puede ser las diferencias frente al Huawei Watch 3, el más caro de la marca. ¿Se puede pagar con este reloj? ¿Qué deportes están incluidos? ¿El triatlón? ¿Pádel? ¿Puedes exprimirlo a fondo para running? Pero tranquilo, que si no has visto ninguna review también te lo voy a contar todo. ¡Vamos! Echamos un rápido vistazo a la caja de este modelo que nos ha prestado desde Huawei España, muchas gracias por cierto, con el modelo Watch GT3 Classic de 46 mm. Una elegante caja en color negro, la cual al abrirla nos encontramos el propio reloj, el cable de carga USB y puerto inalámbrico de Huawei, el manual rápido de Huawei Watch GT3 y nada más. ¡Seguimos! Ahora vamos a ver todas las especificaciones de este smartwatch, pero lo vamos a comparar frente al modelo más alto de la marca, el Watch 3, para ver las principales diferencias. Tenemos unas dimensiones muy similares de 45,9 x 45,9 x 11 mm en el GT3, un peso de 42,6 gramos, notablemente inferior al del Watch 3. Tendremos prácticamente la misma batería, 5.000 mAh más, pero eso sí, una autonomía que ya nos parece algo más normal, con 7 a 10 días, dependerá de tu uso, frente a los 2 días que tiene el Watch 3. Tendremos exactamente la misma pantalla, misma resolución y panel, aunque desafortunadamente tendremos mucha menos memoria interna, 4 GB en el GT3 frente a los 16 GB del Watch 3. Destacar también que tendremos altavoz y micrófono en ambos modelos para llamadas y no dispondremos de la tecnología eSIM en el Watch GT3. El precio te lo digo al final. Sin duda alguna el aspecto que Huawei ha cuidado al máximo. Existen varios colores y versiones de este reloj, exactamente 2 versiones. El Huawei GT3 de 46 mm Active Edition en color negro, el Classic Edition, que es el que tengo aquí, el Elegant Edition con una correa dorada y el bisel dorado. Si nos vamos al modelo de 42 mm más pequeño y compacto, tendremos también en colores negro, dorado y otro modelo con correa de cuero. Por supuesto te dejo todos los enlaces justo aquí debajo en la descripción del vídeo y ya que estás por ahí, pues suscríbete al canal, ¿no? Un diseño que nada más verlo empieza a enamorar, quizás algo clásico, la versión que me han dejado. Muy buenos acabados, con esfera redondeada clásica de acero inoxidable, así como una elegante correa de cuero marrón muy bonita y que en conjunto llaman bastante la atención. Un borde de pantalla de 2,5D, así como revestimientos cerámicos, dando un aspecto mucho más premium que por ejemplo el GTR2 de Amazfit, del que te dejo la review aquí arriba. En el lateral izquierdo, si nos fijamos detenidamente, podemos ver la ranura pequeña del micrófono justo en la zona negra. En el lateral derecho contamos con 2 botones, uno superior de corona que nos va a permitir movernos cómodamente por los menús, además de contar con funcionalidad háptica, es decir, ligeras vibraciones. Justo debajo de la línea de acero inoxidable, en la parte del acabado negro y muy bien disimulado, nos encontramos con el altavoz de este reloj, el cual nos va a permitir recibir y realizar llamadas, o bien escuchar música sin necesidad de auriculares. Y justo debajo el botón secundario, el que nos permitirá elegir la opción que queramos. Si le damos la vuelta, nos encontramos la zona de carga magnética inalámbrica, así como todos los sensores. Una parte trasera mucho más disimulada, que además cuenta con un diseño más ergonómico, que hace que se adapte mejor a las muñecas de los usuarios. En el apartado de la correa de este GT3 nada novedoso, salvo unos buenos materiales y acabados en la fabricación de la misma, y con las medidas habituales de 22 mm con una hebilla bastante clásica y con montaje de Quick Release que nos va a permitir cambiarla fácilmente. Cómoda y elegante, nos va a permitir llevar este reloj para el día a día al trabajo, aunque se nos hace un poco raro, por ejemplo, salir a correr con esta correa. Si quieres otros modelos, te dejo en la descripción un enlace con la mejor selección de correas. Y ya que hablamos de deporte, pues vamos a darle caña. En este Huawei Watch GT3 contamos con hasta 100 deportes para medir, así como resistencia al agua hasta 5 atmósferas o 50 metros de profundidad. Tendremos los deportes más habituales como correr, ciclismo, senderismo, así como triatlón, uno que no suele tener todos los smartwatch, pero eso sí, no hay pádel. Si por casualidad no ves tu deporte, tendrás que deslizar hasta el final donde pone personalizar para añadir o quitar ejercicios como fuerza, spinning, el que quieras.
Justo debajo vamos a tener la opción de ajustes, donde podremos activar o desactivar opciones como el volumen del asistente al ejercicio, la pantalla siempre activa durante los mismos o autodetectar o no ejercicio. Dentro del menú Deportes contaremos con una opción de rutinas y planes, la cual nos va a permitir seguir un plan de deporte personalizado o no. En la primera, en rutinas de carrera, tendremos 13 rutinas de carrera precargadas en el reloj, que nos va a ayudar y marcar los ritmos mientras nos ejercitamos, variando entre carreras suaves o carreras de resistencia o HIIT. Y los planes de ejercicio, desde la propia app de Huawei vas a poder sincronizar y crear planes para motivarte a mejorar tu estado de salud. Y ahora voy a responder a dos preguntas claves de los usuarios. En este GT3 de Huawei vas a poder cargar tus rutas en formato .gpx, el mismo formato en el que se puede exportar desde cualquier dispositivo GPS. De este modo vas a poder seguir una ruta que te descargues de una web de senderismo o una ruta que haya hecho un amigo por la montaña. Para usarla una vez subida tendremos que ir al deporte concreto, por ejemplo, caminar al aire libre, pulsar sobre la rueda dentada, ajustes, rutas y seleccionar una ruta cargada. Te confirmo también que no vas a tener sincronización directa con Strava. Desafortunadamente la marca no tiene integración en su app de Huawei Salud con Strava, algo que se echa en falta y que es muy sencillo en los relojes Amazfit. Para los más deportistas, dentro de cada actividad vamos a poder configurar muchos apartados, como son, en el caso de la carrera al aire libre por ejemplo, un objetivo, pudiendo ser de distancia, de tiempo, de calorías, recordatorios o avisos, que pueden ser por distancia, pues cada kilómetro, cada 2 kilómetros, cada 5, de frecuencia cardíaca. También podremos tener la opción de segmentos. Tendremos series de 1, 2 o 5 kilómetros que se marcarán automáticamente o bien podemos configurar para definir manualmente con el botón inferior mientras corremos. Desactivar o activar la pausa automática, los ejercicios por intervalos que nos va a marcar una rutina con calentamiento, con series y con descansos, y una opción que personalmente me parece muy chula, que es la de compañero de carrera o liebre. Vamos a poder configurar un ritmo para seguir en tiempo de minutos kilómetros para que nos vaya avisando con respecto a nuestro ritmo actual. Además, todas estas actividades están controladas mediante las antenas GPS más GLONASS más Galileo que integra este reloj. Por lo tanto, están medidas con muy buena precisión y vas a poder hacer un seguimiento de tus actividades y tus rutas a través de la app de Huawei. Una localización y sincronización de GPS que va muy rápido, mucho más que en otros modelos de Amazfit que hemos probado. Y si nos echamos una carrerita, tendremos la información por defecto como es la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia, aunque vamos a poder modificar qué datos queremos que se muestre en cada uno de los huecos, aunque no vamos a poder hacerlos más grandes o más pequeños. Si deslizamos hacia abajo tendremos más pantallas con información como pasos, cadencia y calorías, el ascenso total y la altitud, la frecuencia cardíaca bien grande y una animación de la liebre, con un resumen de tu estado si vas rezagado o por delante en el ritmo que tú habías marcado. Si deslizamos hacia la derecha tendremos la ruta capturada por el GPS y si lo hacemos hacia el otro lado tendremos el menú de la música y la salida y puesta del sol. Para pausar una actividad lo haremos mediante el botón de la corona y nos llevará a un menú donde podremos bloquear la pantalla, ajustar el volumen del asistente o continuar o parar por completo la actividad. Por supuesto, para los más especialistas también tendremos mediciones de pulseo X para medir el oxígeno en sangre, el VO2 máximo, así como otras medidas de brújula o altímetro. Quizás el aspecto que más llama la atención según sacas este smartwatch. Nos encontramos con una pantalla de 1,43 pulgadas de tamaño con una excelente resolución de 466 x 466 píxeles o lo que es lo mismo 326 píxeles por pulgada en el modelo de 46 mm, que es el que estamos probando. Una pantalla AMOLED que se ve realmente bien, con brillo automático que responde muy rápido y un brillo máximo de 1000 nits, lo que te asegura que en pleno día o en verano vas a poder ver perfectamente lo que pone en tu reloj, así como leer mensajes o ver la canción que está sonando.
Si en tu caso apuestas por el modelo más compacto, el de 42 mm, la resolución de la pantalla se mantiene, pero al disminuir el tamaño de la misma hasta las 1,32 pulgadas, los puntos por pulgada suben hasta los 352. Si hablamos de la respuesta a la pantalla, decir que aquí tendremos un panel táctil que se mueve de una manera muy fluida y muy rápida, siendo muy sensible a los movimientos y deslizamientos sobre la pantalla, especialmente para movernos por los menús y salir de los mismos. Si lo tuyo es personalizar tu gadget o cambiar la esfera que viene por defecto, no te preocupes, gracias a la gran cantidad de opciones que vamos a encontrar dentro de la app de Huawei Salud y a las que vienen preinstaladas en el propio dispositivo. Si nos vamos a la app de Huawei Salud, entraremos en la opción de dispositivos y pulsaremos sobre esferas del reloj. Aquí se nos va a abrir un pequeño marketplace dedicado exclusivamente a las esferas de tu reloj, siendo muchas de pago que varían en precios desde los 50 céntimos hasta incluso los 6 euros y muchas gratuitas también, no te preocupes. Vas a tener muchas opciones, entre las que también podemos encontrar algunas esferas animadas, no van a ser muchas, y aquí decir que sin duda los reyes de las esferas, para mí, sigue siendo los smartwatch Garmin, con el Venu y el Venu 2 a la cabeza. Otro de los principales puntos a analizar en un smartwatch y en el Watch GT 3 no iba a ser menos. Nos encontramos con una batería de 455 mAh, ligeramente superior frente al Watch 3 o el Amazfit GTR 3. Si bien el Watch 3 ha sido muy decepcionante en este punto con tan solo 2 días de autonomía, la autonomía de este Watch GT 3 se alarga hasta mínimo 7 días o 10 días como ha sido en mi caso, con un uso bastante normal. Y es que al final todo va a depender de cómo utilices tu smartwatch y la caña que le des. En mi caso me gusta desactivar todas las notificaciones del reloj, salvo las llamadas, para no distraerme tanto. Únicamente escucho música cuando salgo a correr, tengo desactivada la monitorización del estrés. En definitiva, configurándolo a tu gusto te puede llegar a unos 10 días sin ningún tipo de problema. Y si te preocupa los tiempos de carga de la batería, decirte que el cargador inalámbrico magnético que incluye permite que realices la carga en aproximadamente unos 80-90 minutos desde el 0% hasta el 100% y que también puedes utilizar cualquier cargador inalámbrico si ya lo tienes. Para mover este reloj deportivo de Huawei y todas sus funcionalidades, este smartwatch cuenta en su interior con un procesador ARM Cortex-M, una memoria RAM de 32 MB y una memoria interna de 4 GB. Quizás no sean los datos más potentes, lo sé, pero te puedo asegurar que junto con el nuevo sistema operativo Harmony OS 2.1 hacen que el reloj vaya muy fluido. Un sistema operativo que nos recuerda mucho a Zepp OS, el cual utiliza los relojes de Amazfit como el GTR 2, dado el mismo sistema de tarjetas y menús deslizantes, aunque no tendremos la espectacular interfaz o box de apps principal. Desde la pantalla frontal y deslizando desde arriba hacia abajo tendremos acceso a todos los widgets o accesos rápidos como son los ajustes, la opción de drenar que nos va a permitir extraer el agua del altavoz y del micrófono después de sumergirnos, buscar teléfono, el modo de no molestar, la alarma, la pantalla activa, así como ver la fecha y el porcentaje de batería. Si volvemos a la pantalla principal y deslizamos de izquierda a derecha, tendremos el menú rápido, con varios widgets que podremos modificar a nuestra elección, y que son, por defecto, el acceso al asistente virtual Celia, el widget de tiempo y el widget de música. Si volvemos a la pantalla principal y deslizamos desde la izquierda a la derecha, tendremos el menú más clásico habitual de tarjetas, con una sucesión de pantallas y menús que nos incluyen la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno o SpO2, una gráfica del ejercicio del día, el tiempo meteorológico y el pronóstico, así como el ciclo lunar o el estudio del sueño. De nuevo, todos estos accesos directos, widgets y aplicaciones vas a poder configurarlos desde el menú de ajustes del reloj y seleccionando la opción de tarjetas. Aquí lo vas a poder modificar. Si en tu caso te gusta utilizar los botones físicos de tu reloj, decirte que también vas a tener la posibilidad, y pese a que el botón primario no lo vas a poder configurar, el segundo botón sí que lo puedes configurar a tu gusto. El botón inferior por defecto viene configurado para acceder directamente a las actividades deportivas, pero lo podemos cambiar y personalizarlo fácilmente desde el menú de ajustes del reloj, botón de abajo y eligiendo una opción entre el ejercicio, el registro de ejercicios, la frecuencia cardíaca, el SpO2, la temperatura, el sueño, cualquiera. También vamos a poder instalar nuevas apps en nuestro reloj que estarán disponibles a través de la app de Huawei Salud, la cual nos va a redirigir al propio sistema de Huawei denominado App Gallery.
Una vez aquí podremos elegir entre un corto número de apps para descargar e instalar muy rápidamente y fácilmente en el GT3 Watch. Una pena que únicamente contemos con unas 30-40 apps a día de hoy para descargar e instalar, siendo quizás la mejor y más útil y más conocida el Petal Maps, una aplicación de mapas para orientarnos, o alguna como los Workouts. Como suele ser habitual en prácticamente todos los smartwatches a día de hoy, el GT3 te permite recibir notificaciones de una manera muy funcional. No vamos a poder responder a las notificaciones, únicamente a los SMS, pero vamos a poder leer y ver las notificaciones de apps como las llamadas telefónicas, los SMS, el WhatsApp. Pero eso sí, no vamos a tener emojis ni fotos, va a aparecer un asterisco. Calendario, Telegram, Twitter, vas a poder configurarlas todas. Una opción que me gusta es que cuando lees la notificación desaparece del listado y no se repiten ni duplican, funciona muy bien. Gracias a la conectividad Bluetooth 5.2, la transmisión, conexión y sobre todo consumo de batería de nuestro smartphone es reducido. Y si nos centramos en la app, como hemos visto, es la app de Huawei Salud, disponible tanto para Android como iOS, con la que vas a poder sincronizar y actualizar todos los datos que va recogiendo este reloj. De este modo, y de un vistazo muy rápido, vas a poder acceder a todas tus actividades, pasos diarios, respiraciones, pulso medio, pulso actual o las calorías que consumes. Una app que la verdad es que personalmente me ha sorprendido. Unos colores que me parecen un poco oscuros, eso sí, pero que cuenta con una buena visualización y disposición de las pestañas, así como un sistema de tarjetas que facilita el acceso. Vas a contar con una gran cantidad de opciones y funcionalidades y que en ocasiones abruma, pero que tiene una curva de aprendizaje bastante corta, sencillito. Desde aquí vas a poder ver resumen de tu carrera si eres un buen deportista o de tus salidas con datos muy relevantes como la duración, la distancia, las calorías quemadas, un mapa de la ruta realizada, el ritmo, la altura. Personalmente me ha gustado mucho el seguimiento de las rutas realizadas animadas en 3D, donde vas siguiendo el recorrido que has realizado y te va marcando los sitios que has conseguido, así como los kilómetros, puntos de máxima frecuencia cardíaca, en un formato muy chulo y que sale listo directo para compartir a tus redes sociales. Desafortunadamente, el uso del NFC no va a estar activo para España, al igual que para muchos países, y es que Huawei no ha conseguido permiso ni autorización para activar y utilizar tarjetas de crédito desde el propio reloj. Una pena que un dispositivo tan bueno y que está preparado mediante hardware no pueda disponer de esta utilidad. Pero si tu pregunta es si el Huawei Watch GT3 puede reproducir música MP3, te voy a decir que sí, obviamente. Vas a poder almacenar música en la memoria interna con una memoria de 4 GB como hemos visto, en la que te caben unas 300-400 canciones en formato MP3 aproximadamente, y que las iremos pasando a través de vía Bluetooth, algo más lento que la conexión Wi-Fi que utilizan los relojes Amazfit. Y vas a poder escuchar esta música de dos maneras distintas. Lo vas a poder reproducir directamente desde el altavoz integrado, como si de un móvil se tratara, vas a poder ir escuchándola por la calle desde tu reloj, o bien con la conectividad Bluetooth y unos auriculares. Aquí no vas a necesitar usar el smartphone, sale a correr únicamente con tu reloj Huawei y unos auriculares Bluetooth, no necesitas nada más. Pero eso sí, desafortunadamente y debido al sistema operativo de Harmony OS, no vas a contar con apps de música habituales como Spotify, Amazon Music o Deezer, habitual en otro tipo de marcas como Garmin, y que esperemos que Huawei se ponga las pilas y llegue a ese nivel. Comentar rápidamente que tenemos un asistente virtual denominado Celia que viene integrado con Harmony OS 2.1 y que en teoría nos permite realizar varios comandos, aunque he visto por ahí que no funciona muy bien. Y digo en teoría ya que pese a contar con un smartphone de la compañía, un P20 Pro, no cuento con la versión suficiente de EMUI, la 10.0, y únicamente se puede utilizar con móviles Huawei y que cuenten con EMUI superior a 10.01. Y llegamos al apartado de los puntos fuertes y los puntos negativos de este móvil. En la parte positiva tendremos un diseño y acabados excelente, una resolución y nitidez de pantalla que enamora, una memoria integrada para música bastante funcional, muy buena respuesta de la interfaz y sobre todo un completo apartado de deportes que va a gustar a mucha gente. Permite llamadas tanto recibir como realizar. En la parte negativa, quizás un precio algo elevado de lanzamiento, no nos funciona el NFC como hemos visto, tendremos pocas apps para este sistema operativo y no vamos a poder responder las notificaciones, solo la música subida al smartwatch.
En resumen, un modelo de reloj inteligente que hay que tener muy en cuenta si buscamos un smartwatch potente, de diseño elegante y atractivo, pero que no suba el precio hasta la gama más alta. Aunque eso sí, vamos a perder los pagos NFC, una batería de larga duración o apps más avanzadas. Si quieres un reloj que combine un estilo casual cuidado con la tecnología de un buen reloj deportivo, para mí ahora mismo este GT3 es uno de los mejores relojes deportivos de 2022 en la gama media. Pero si estás ya sacando la tarjeta de crédito para comprarlo en algunas de las tiendas que te dejo en la descripción, decirte que su precio se sitúa sobre los 229-249 euros aproximadamente, un pelín elevado para competir en la gama media, aunque si se ajusta ese precio un poquito, se puede convertir en un éxito de ventas. Espero que esta review del Huawei Watch GT3 te haya servido para responder muchas dudas. Si te ha quedado alguna, escríbeme en los comentarios y no olvides suscribirte.